Luego de hacer este procedimiento, se presenta el método propuesto por Schmermann de 1955, siendo este un procedimiento para ayudar a ajustar las curvas de los ensayos de consolidación del laboratorio con el propósito de obtener las curvas de ensayos de campo, ¿ya? Estas curvas, estas rectas en realidad de ensayos de campo, ¿no? Definidos por el esfuerzo de el coeficiente de consolidación y el coeficiente de recompresión. Este método fue realizado al comienzo para arcillas blandas. A pesar del paso del tiempo, es aún ahora muy difícil de aplicar en suelos rígidos. Sin embargo, es el único método que tenemos para poder determinar estos coeficientes. ¿En qué consiste este método? Los coeficientes de consolidación y los coeficientes de recompresión a partir de los resultados del laboratorio. Consiste en reconstruir la curva de consolidación de campo, y para esto toma en cuenta el efecto de la alteración de muestras y también influye en las pendientes de la curva. En la figura 249 se observa la reconstrucción de la curva de consolidación de campo por medio del método Schmermann. El procedimiento es el siguiente. Ya vamos a ir paralelo a la lectura, ya fijándonos en esta gráfica 249. Y dice lo siguiente. Dice, paso 1. Extender la porción de la recta del laboratorio y el resultado que tenemos inicialmente es este. Realizar lo máximo que podamos ampliar. Dice, inicialmente tenemos esta curva del laboratorio, ¿ya? Inicialmente. El paso 1 dice, es extender la porción de la recta de la curva virgen del laboratorio, la curva del laboratorio, hacia abajo, hasta que esta intersecte a la abscisa de un índice de vacíos de aproximadamente 0,42 el índice de vacíos inicial. Este es el índice de vacíos mínimo aproximado en la mayoría de los suelos reales. El punto de intersección está representado por el punto E. ¿Ya? Entonces, primero hay que calcular el índice de vacíos inicial de la muestra, ¿ya? A través de la ecuación de índice de vacíos es igual al contenido real por gravedad específica, ¿no? Que hemos visto. El índice de vacíos inicial es el contenido de vacíos inicial por la gravedad específica, cuando el suelo es completamente saturado, ¿ya? Esa es la inecuación que utilizamos para hallar el índice de vacíos inicial.
¿no? Que se explicó en la anterior clase. Con este valor se calcula un valor de 0.42 del índice de vacíos inicial, que es un valor muy bajo de índice de vacíos. Entonces, el paso 1 implica extender la última parte recta de la curva del laboratorio hasta chocar con esta abscisa, con este valor, ¿no? De 0.42 el índice de vacíos. Y donde choca se determina el punto E. El paso 2 es determinar el valor del índice de vacíos inicial del suelo. El índice de vacíos inicial del suelo es considerado como el correspondiente al esfuerzo efectivo inicial que representaba la muestra en el campo. Debe recordarse que el índice de vacíos inicial de la muestra remoldeada suele ser más alto que el índice de vacíos inicial de la muestra en campo. El primero es calculado prolongando la curva de recompresión reconstituida hasta que choque con el eje vertical, es decir, consiste en determinar el valor del índice de vacíos para un esfuerzo efectivo vertical igual a 0. Sin embargo, el segundo es utilizando la obtención de la curva virgen de compresión, que es calculado por el índice de vacíos, es igual a la cantidad de humedad por gravedades específicas sobre el grado de saturación. En el caso de la muestra que esté totalmente saturado, este valor es 1. Esta es una forma de encontrar el índice de vacíos inicial. La primera que dice aquí es extender este valor, esta curva inicial, hasta que choque con un índice de vacíos igual a 0. Es ahí que se calcula el índice de vacíos inicial. De ambas formas salen valores similares. Una vez calculado el índice de vacíos inicial, se grafica junto con el esfuerzo efectivo inicial. Determinar el esfuerzo efectivo vertical, esfuerzo efectivo inicial para la profundidad a la que ha sido extraída la muestra. Este esfuerzo efectivo inicial se refiere al esfuerzo efectivo que se presenta en el terreno antes de aplicar la carga. A partir de este punto, el procedimiento a seguir será distinto dependiendo que si se trabaja con una arcilla normalmente consolidada o con una arcilla sobreconsolidada. La elección de una u otra condición es hecha en función de la observación del punto de transición o discontinuidad de la curva obtenida en el laboratorio. Por tanto, luego de haber determinado el esfuerzo efectivo inicial, se tiene los siguientes pasos. ¿Ya? ¿Cómo se determina el esfuerzo efectivo inicial? Tomando en cuenta las consideraciones de campo, ¿ya? Se ha extraído una muestra de suelo a una profundidad por debajo del nivel freático. Por lo tanto, se conoce ya esta profundidad y se conoce dónde está la porción del nivel freático. Por lo tanto, se calcula cuánto es el esfuerzo efectivo inicial que siente la muestra. Como se ha calculado el índice de vacíos inicial y el esfuerzo efectivo inicial, se grafica este punto. ¿Ya? En este ejemplo, y también hay que mencionar que con los anteriores métodos, con el log-log y el método de Casagrande, se ha determinado el esfuerzo de preconsolidación. Entonces es un valor conocido. Por lo tanto, si conocemos el esfuerzo de preconsolidación y el esfuerzo efectivo inicial, podemos valorar si el suelo es normalmente consolidado o sobreconsolidado. ¿Ya? Otra forma de saber si es un suelo sobreconsolidado o es un suelo normalmente sobreconsolidado o normalmente consolidado es observar si el punto de transición o discontinuidad ocurre a un valor aproximadamente igual al valor del esfuerzo efectivo inicial, por lo tanto el suelo es normalmente consolidado. Si el punto de transición o discontinuidad ocurre a un esfuerzo de preconsolidación mayor al esfuerzo efectivo inicial, el suelo es sobreconsolidado y su valor de razón de OCR es mayor aún. ¿Ya? En este caso, viendo esta figura, ya viendo el resultado de
resultado del esfuerzo de preconsolidación, vean que aquí en esta discontinuidad o en esta transición, ¿ya? Es donde ocurre el esfuerzo de preconsolidación. Y el esfuerzo efectivo inicial es mucho más pequeño. Por lo tanto, este suelo es sobreconsolidado, ¿ya? Entonces, vamos a saltarnos estos dos pasos porque estos dos pasos es para un suelo normalmente consolidado. Primero vamos a ver para un suelo sobreconsolidado. Si se trabaja con arcilla sobreconsolidada, los pasos a seguir son los siguientes. Graficar el punto de intersección, esfuerzo efectivo inicial, índice vacíos inicial. Como hemos calculado el esfuerzo efectivo inicial, acá está, y el índice vacíos inicial acá está el valor. Y se denomina el punto C. Aquí está el punto C. Trazar la pendiente del índice de recompresión una línea paralela a la curva de expansión. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la pendiente? La pendiente de línea de expansión. Se calcula, ya, cuánto es la pendiente que ha mostrado el suelo en esta etapa. ¿Ya? Entonces, la pendiente, ya, la pendiente se la calcula como la diferencia de índices de vacíos sobre el logaritmo del esfuerzo mayor menos el logaritmo del esfuerzo menor, y esa es la pendiente de recompresión, ¿ya? Se calcula eso en un tramo recto de la curva que hemos encontrado, ¿ya? Y una vez calculado ese valor, se traza, ¿ya?, una recta paralela a esta pendiente a partir del punto C. Graficar el valor del esfuerzo. Luego, graficar un valor del esfuerzo de preconsolidación en el eje de las abscisas. Trazar por este esfuerzo una línea recta vertical hasta que ésta intersecte la línea recta trazada en el paso 4 y el punto de intersección corresponde al punto D. ¿Ya? Como siguiente paso, se ha calculado el esfuerzo de preconsolidación, ya sea por el método Casagrande, por el método Bloch-Bloch o un promedio de esta. Y se ha obtenido el esfuerzo de preconsolidación. A partir de este esfuerzo de preconsolidación se traza una vertical donde intersectan la extensión de la recta de recompresión con este punto se le denomina el punto D. Trazar una línea recta que una el punto D, obtenido en el paso anterior, y trazar una recta desde el punto D y el punto E. La pendiente de la recta del punto CD corresponde al valor de índice de vacíos de recompresión, mientras que el valor de la pendiente de la recta DE corresponde al valor de índice de compresión. De este modo se obtienen las rectas CD y DE que forman parte de la curva virgen reconstruida, es decir, la curva de consolidación de K. ¿Ya? Entonces, a partir del punto D se traza una recta uniendo el punto D con el punto E, y la pendiente de esta curva es el índice de compresión.
el valor del índice de compresión. ¿Ya? El valor del índice de compresión es calculado en este trayecto que se utiliza para trazar una paralela a partir del punto C, que es el punto inicial de las condiciones de la muestra en campo. ¿Ya? De tal forma que el resultado, ¿ya? El resultado de este procedimiento es el cálculo de las pendientes de índice de compresión y el índice de compresión para suelos sobreconsolidados. ¿Qué pasa en un suelo normalmente consolidado? ¿Ya? En un suelo normalmente consolidado, el resultado del laboratorio que tenemos o que se obtiene es algo parecido a esto, ¿ya? Donde, ¿ya? ¿Ya? Donde la zona de transición, ¿ya? La zona de transición, de distorsión, donde se estima que va a estar el esfuerzo de preconsolidación, está muy cercano al cálculo del esfuerzo efectivo inicial, ¿ya? Está muy cercano. Por lo tanto, la relación de consolidación, la razón de sobreconsolidación, que es la relación entre el esfuerzo de preconsolidación y el esfuerzo efectivo inicial, es bastante cercano a 1. Por lo tanto, el suelo es normalmente consolidado, ¿ya? No ocurre lo mismo como que en este caso, que el esfuerzo efectivo inicial y el esfuerzo de preconsolidación tienen bastante variación, por lo tanto, el suelo es sobreconsolidado, ¿ya? Entonces, cuando se tiene un resultado donde la muestra presenta este comportamiento, que tiende a pensar que es un suelo normalmente consolidado, los pasos a seguir son los siguientes. Determinar el índice de vacíos y esfuerzo efectivo inicial. Entonces, el paso es calcular el índice de vacíos inicial, ¿no? Y determinar este punto, ¿ya? En un paso anterior, en el previo anterior, hemos determinado el punto E como la intersección de la extensión de la recta con la abscisa de 0.42, el índice de vacíos inicial, ¿no? Entonces, a este punto de índice de vacíos inicial y el esfuerzo efectivo inicial se denomina el punto D, ¿ya? Y la intersección de estas uniones determina la pendiente de índice de compresión, ¿ya? Para un suelo normalmente consolidado. Y el cálculo del índice de compresión, del valor del índice de compresión, recae en la pendiente que se presenta en esta etapa del suelo. ¿Ya? Entonces, de esta forma es que se calcula los valores del índice de compresión, índice de compresión, a partir del ensayo de laboratorio. ¿Ya? Entonces, también se calcula el índice de vacíos inicial, el índice de vacíos inicial, esfuerzo efectivo inicial.
el esfuerzo de preconsolidación, el cálculo del esfuerzo de preconsolidación. Todos estos datos son necesarios para el cálculo de asentamientos. ¿De qué forma? Vamos a ver acá. Determinación de los parámetros de deformación. Las pendientes de la gráfica de la curva de consolidación que se mostraron reflejan la compresibilidad del suelo. Pendientes empinadas dan la idea de un suelo altamente compresible, puesto que para un cierto incremento de carga se producirá una deformación grande, es decir, un cambio grande en el índice de vacíos, mientras que las pendientes relativamente achatadas reflejan suelos ligeramente compresibles. Como el pendiente de la curva pendiente determinada, determinada mediante construcciones gráficas, pero resulta más difícil, más sencillo determinar matemáticamente. ¿Cuál es la idea del cálculo del índice de compresión? Es que cuando ya se reconstruya gráficamente, uno tiene valores de índice vacíos y de valores de índice vacíos y esfuerzos efectivos. La, la matemáticamente se puede calcular, matemáticamente se puede calcular matemáticamente se puede calcular cómo es el valor, cómo se calcula el valor del índice de compresión a partir de estos valores, ¿no? Alternativamente, si se tienen los datos de consolidación expresadas en una gráfica de índice vacíos esfuerzo efectivo, la pendiente a la curva de compresión se denomina razón de compresión y es determinada reemplazando esta ecuación en la ecuación 2.81 para los puntos A y B. ¿No? Entonces se podría reemplazar esos valores. Pero principalmente la pendiente es calculado por la diferencia de índice vacíos dividido entre logaritmos de esfuerzos en los puntos A y B. ¿Ya? En teoría, las curvas de compresión y expansión deberían tener pendientes casi iguales. Sin embargo, en la práctica esto no es posible. Es así que a través de varios ensayos se ha demostrado que a partir de la pendiente de la curva de expansión se obtienen resultados más confiables debido a que esta es menos sensible a los efectos de alteración de la muestra. La deducción de las ecuaciones es la misma que la ecuación de deducciones para el índice de recompresión, ¿no? Es la misma. Es decir, se tiene dos puntos en esta gráfica con sus propios índices de vacíos y sus propios esfuerzos efectivos. Por lo tanto, la diferencia de índices vacíos entre la diferencia del logaritmo del esfuerzo mayor menos el logaritmo del esfuerzo menor nos da la pendiente del índice de recompresión. Según Fox, los valores del índice de recompresión obtenidos en los ensayos de consolidación en arcillas saturadas son aproximadamente igual a 2 veces el valor del índice de recompresión que representa en realidad en campo. Esta diferencia se debe a la expansión producida cuando el suelo es descargado durante la etapa de muestreo
y almacenamiento de la muestra. Este error es aceptable para el diseño de proyectos, ya que un valor de índice de recompresión es suficientemente bajo como para no producir asentamientos considerables. Por otro lado, el índice de compresión y el índice de recompresión pueden también ser determinados a partir de correlaciones empíricas, tal como se muestra en la tabla 2.8. ¿Ya? En la tabla 2.8 se muestran algunas ecuaciones donde a partir de otros parámetros se puede estimar el índice de compresión y el índice de recompresión. Por ejemplo, esta de Copula de 1981, donde dice que el índice de compresión es 0.0093 del contenido de humedad. ¿Ya? Para esto se necesita calcular el contenido de humedad. O hay algunos donde utilizan el contenido de humedad, el índice de vacíos, el porcentaje de suelo fino, el índice de plasticidad y el límite líquido, como es este resultado, ¿no? Y aquí hay algunos valores de índice de recompresión. Para utilizar estas ecuaciones se debe utilizar los límites líquidos, límites plásticos, contenido de humedad, índice de plasticidad en porcentaje y no en forma decimal. El índice de vacíos inicial en sitio puede ser calculado como la ecuación de índice de vacíos inicial es igual al contenido de humedad inicial por la gravedad específica si el grado de saturación es igual al 100%. El porcentaje de finos es el porcentaje de arcilla, que es el material más fino, que es 0.002 milímetros. Las ecuaciones que utilizan índice de vacíos, contenido de humedad y límite líquido son tanto para suelos normalmente consolidados como para suelos sobreconsolidados. Por otra parte, estos autores en 2004, luego de realizar una serie de ensayos en distintas muestras de arcilla, determinaron que el índice de compresión se haya relacionado con la porosidad inicial del suelo, mediante las siguientes expresiones, ¿no? Finalmente, Salinas y Araníbar, en 2004, propusieron esta ecuación basándose en ensayos realizados en 11 muestras de suelos no disturbadas, sobreconsolidadas y saturadas en distintas ubicaciones de la ciudad de Cochabamba. La relación obtenida entre el índice de compresión y la porosidad representa un grado de correlación elevada, igual a 0,95. Por tanto, esta correlación se ajusta de manera satisfactoria a los suelos de Cochabamba. No tenemos una ecuación exclusivamente para suelos arcillosos en Cochabamba. El módulo de compresión volumétrica es encontrado de la gráfica a partir de datos obtenidos del laboratorio. Este módulo es determinado a partir de la ecuación 275 combinada con la ecuación 2.2. De esta última, el módulo de compresividad volumétrica, ya no lo vamos a usar mucho porque es otra forma de ver el asentamiento, ¿ya? Pero se determina a través de esta ecuación, ¿no? Y reorganizando esta ecuación, se puede ver las pendientes de las curvas en una gráfica de índice vacíos versus esfuerzo efectivo vertical sin logaritmo, ¿ya? Sin logaritmo. Ya no lo vamos a usar mucho esta parte. Acá se presentan las ecuaciones para determinar si se considera un perfil de arcilla homogénea, es decir, que conserva el mismo perfil geológico a través de toda la profundidad, con el nivel freático situado en la superficie y del cual se ha extraído una muestra de suelo a una profundidad dada, puede ser determinados a partir de ensayos de la muestra, propiedades tales como el contenido de humedad, gravedad específica, peso específico. A través de la realización de ensayos de consolidación es posible obtener valores correspondientes al coeficiente de compresión, coeficiente de recompresión y la razón de sobreconsolidación. Luego,
La variación de esta última puede ser obtenida determinando el índice de vacíos inicial correspondiente a la muestra extraída, como se muestra acá. Sabiendo que el grado de saturación es 100%, considerando que la muestra esté por debajo del nivel freático, en cambio, ¿ya? Si esto ocurre, se puede inferir en el valor del peso específico en función de las propiedades índices del suelo, como muestra esta ecuación. Si se tiene el índice de vacíos inicial y la gravedad específica, se puede obtener el peso de la muestra del suelo a través de esta ecuación. Siendo que el peso específico saturado igual a la diferencia entre el peso específico del suelo en consideración y el peso específico del agua, se puede tener que el peso sumergido es el peso del suelo menos el peso del agua, y reemplazando estas ecuaciones, reorganizándolas, ¿ya? Se puede obtener que el peso específico es igual al peso del agua por gravedad específica menos 1 sobre 1 más el índice vacíos inicial. Si estuviéramos hablando de un solo tipo de arcilla, tuviéramos que mencionar que el peso específico del agua del suelo es relacionado con el índice de vacíos que se ha obtenido. Conocido este peso específico saturado de la muestra, la sobrecarga inicial en el punto del cual fue extraída la muestra es determinado con este valor. Si es que fuera un perfil homogéneo de un mismo tipo de suelo y que el nivel freático esté totalmente en la superficie, ¿no? Entonces, el peso del esfuerzo efectivo inicial sería directamente el peso del agua sumergido multiplicado por la altura o la profundidad en la cual se ha sido obtenida la muestra. Esto es idealmente, ¿ya? Usualmente no ocurre eso, por lo tanto, pero si es que se demuestra que el perfil de suelo es un solo tipo de arcilla, se utiliza esta ecuación sencilla. Si fueran diferentes estratos arcillosos, este valor cambiaría. De acuerdo a la definición de la razón de sobreconsolidación, se puede despejar el esfuerzo de preconsolidación como la razón entre la razón de sobreconsolidación multiplicada por el esfuerzo efectivo inicial, ¿ya? Luego, se puede calcular índices de vacíos correspondientes a la presión de preconsolidación, que es determinado haciendo el uso de la pendiente de la curva de recompresión, y cabe resaltar que la condición homogénea de un estrato hace posible el utilizar la misma curva de consolidación para todo el estrato, ¿ya? Lo que pasa es que en el cálculo en la fórmula utilizada para el cálculo de asentamientos por esta teoría ergométrica, se hace necesario conocer todos estos valores, ¿no? Y a partir del ensayo de consolidación, ya a partir de un ensayo de consolidación, donde se ha obtenido una muestra de suelo a una profundidad dada, ¿ya? Los resultados que tenemos es de este punto en particular. Entonces, en este punto en particular, conocemos el índice de vacíos inicial, conocemos el esfuerzo efectivo inicial, conocemos su esfuerzo de preconsolidación, conocemos el valor de
índice de compresión y el valor del índice de recompresión. Para aplicar esta ecuación, ¿ya? Bowles recomienda que este cálculo debería ser calculado en campo con estratos de arcilla no mayores a 2 metros, ¿ya? Entonces, este valor que conocemos nos puede servir para un estrato de 2 metros, ¿ya? Donde el punto representativo sea este valor, que esté justo al centro de este estrato de arcilla, para que este cálculo sea válido y el punto que tenemos representativos, los valores que tenemos, sean utilizados para el cálculo de esta ecuación, ¿ya? Pero, ¿qué hacemos para los demás estratos? Que podríamos subdividirlo en estratos de 2 metros, reorganizarlos, para poder calcular en cada uno de esos subestratos y poder utilizar las ecuaciones, ¿ya? Entonces, aquí lo que se hace es una transferencia de datos, ¿ya? Entre el valor del laboratorio y las profundidades que nosotros requiramos, ¿ya? El suelo va variando sus condiciones en función de la profundidad. Por lo tanto, aquí se tienen diferentes valores de índice de del índice de vacíos inicial y el esfuerzo efectivo inicial, ¿ya? Por lo tanto, para utilizar estas ecuaciones, ya se necesita transferir, ya inferir en los resultados de índice vacíos inicial e índice esfuerzos efectivos iniciales y los valores de reconsolidación y los valores de índice de compresión e índice de recompresión, ¿ya? Lo que se asume para esos cálculos es que los valores que se calculan de índice de compresión e índice de recompresión son iguales en otras profundidades, ¿ya? Son iguales. Aquí lo que dice, determinado haciendo uso de la curva de recompresión. Recalcar que la condición homogénea del estrato hace posible utilizar la misma curva de consolidación para todo el estrato, ¿ya? Y el traslado, ¿ya? O el cálculo de los índices vacíos iniciales en estos puntos, ¿ya? Porque es el valor que vamos a necesitar, se lo hace a través de la curva del logaritmo de esfuerzo efectivo versus el índice vacíos, ¿ya? ¿De qué forma se puede inferir estas gráficas? ¿Ya? Vamos a ver este caso. Vamos a ver este caso. En un perfil de arcilla, ¿ya? Se ha obtenido esta muestra de suelo, ¿ya? Esta muestra de suelo nos ha dado un índice vacío inicial de 0,9 y un esfuerzo efectivo inicial de 10, ¿ya? Y vamos a empezar con el suelo, que el suelo es un suelo normalmente consolidado, ¿ya? Se ha determinado que este suelo es un suelo normalmente consolidado, y lo que queremos hallar es el
el índice de vacíos inicial en dos estratos inferiores. ¿Ya? ¿Qué significa que son dos estratos inferiores? Significa que están a mayor esfuerzo que el esfuerzo que hemos obtenido en la muestra, ¿no? En realidad, los esfuerzos que se van a producir, ya los esfuerzos que están sometidos a estas muestras, son esfuerzos que están hacia el lado derecho del esfuerzo, ¿no? O sea, son, son solo los que están sometidos a mayor esfuerzo. Y de aquí vamos a ver dos casos, ¿ya? Un caso es que el suelo al que vamos a llegar, ¿ya? Porque este es el dato del laboratorio que tenemos, que es un suelo normalmente consolidado. El suelo al que vamos a llegar es un suelo normalmente consolidado, ¿ya? Y el suelo al que vamos a llegar luego es un suelo sobreconsolidado, ¿ya? Puede haber esos dos casos. Y para eso se utiliza la gráfica de índice vacíos versus logaritmo del esfuerzo efectivo vertical, tomando en cuenta que el suelo es un suelo normalmente consolidado y al suelo que vamos a llegar es otro suelo normalmente consolidado. ¿Ya? Entonces, como el suelo es normalmente consolidado, lo primero que ocurre en un suelo normalmente consolidado cuando se produce un incremento de esfuerzos es que el suelo tiene un esfuerzo, una deformación a través del índice de compresión. ¿Ya? Entonces, el suelo, como es un suelo normalmente consolidado, ¿ya? Para trasladar el resultado a una profundidad donde el suelo es normalmente consolidado, se utiliza la pendiente del índice de compresión. ¿Por qué utilizamos esta pendiente? Porque el suelo es normalmente consolidado. Y podemos inferir cuánto es el índice de vacíos inicial en esta profundidad a partir de esta ecuación, donde la variación ya de índice de vacíos, ya esta variación de índice de vacíos, es el índice de compresión que tenemos como dato gracias al ensayo en este punto, ya lo tenemos como dato, multiplicado por el logaritmo del esfuerzo final menos el logaritmo del esfuerzo inicial, ya que estos dos datos son datos conocidos. A partir del conocimiento del perfil del suelo, son esfuerzos que se pueden calcular. Por lo tanto, aquí tuviéramos la variación del índice vacío. Y luego podríamos inferir que el índice vacíos que nosotros queremos calcular es el índice vacíos inicial menos la variación de este índice vacíos, ¿no? Este es el índice vacíos a esta profundidad, en el caso de que el suelo inicialmente ensayado sea un suelo normalmente consolidado, ¿ya? Y además, el suelo que estamos calculando tiene un esfuerzo efectivo mayor al esfuerzo efectivo inicial que es el suelo, que es el suelo que se ensayado, ¿ya? En cambio, si el suelo, si a la profundidad que deseamos calcular es un suelo sobreconsolidado, es decir, que conocemos el valor del esfuerzo de preconsolidación de este punto, o también el OCR, ¿ya? Es posible inferir cuánto es el esfuerzo de preconsolidación de ese punto y el esfuerzo efectivo inicial de ese punto, ¿ya? Por lo tanto, para trasladar los datos de los ensayos de laboratorio a una profundidad,
donde el suelo termina siendo un suelo sobreconsolidado, se tiene que hacer del uso de dos ecuaciones. La primera es que se parte del dato del ensayo de laboratorio de esfuerzo efectivo inicial e índice vacíos inicial, y como es un suelo normalmente consolidado, lo primero que ocurre es una pendiente con el índice de compresión hasta el valor del esfuerzo de preconsolidación de este punto. A partir de este punto, el suelo retorna con una pendiente del índice de recompresión hasta el valor del esfuerzo efectivo inicial que tiene la muestra en la profundidad a la cual queremos hallar el índice de vacíos. Por lo tanto, el cálculo del índice de vacíos a diferentes profundidades, cuando el suelo es normalmente consolidado, tiene estas dos características. ¿Okay? El tema se complica un poco más cuando el cálculo que se tiene es a partir de un suelo normalmente consolidado a un suelo normalmente consolidado, pero esta vez cuando el suelo que queremos hallar está en la parte superior, es decir, a un esfuerzo menor, ¿ya? A un esfuerzo menor. En teoría, si el suelo es normalmente consolidado y el suelo por encima es un suelo normalmente consolidado, lo que ocurre es una variación con el índice de compresión, ¿ya? A partir de este resultado que es conocido del laboratorio, y se conoce que el suelo final tiene un esfuerzo efectivo inicial menor al esfuerzo del ensayo, ¿ya? Se puede inferir cuánto es el índice de vacíos final a esta profundidad, ¿ya? El caso 4 es cuando de un suelo normalmente consolidado se pasa a un suelo sobreconsolidado, ¿ya? Es decir, que tiene un esfuerzo de preconsolidación y luego tiene un esfuerzo efectivo inicial. Entonces aquí hay dos tramos que se tienen que calcular. El primero, que va de un suelo normalmente consolidado hasta el esfuerzo de preconsolidación, y a partir de ahí el esfuerzo de preconsolidación ocurre en la pendiente de recompresión. Entonces aquí hay dos tramos que se calculan porque está pasando de un suelo normalmente consolidado a un suelo sobreconsolidado. Cada una de estas ecuaciones nos ayuda a determinar cuánto es la variación de índice de vacíos que se va a modificar tomando en cuenta que el valor que estamos calculando, que tenemos como dato, es el valor de un punto en particular. ¿Ya? Y aquí hay dos casos que se extrapolan en suelo sobreconsolidado. Este caso es cuando el esfuerzo de preconsolidación de la muestra es menor al esfuerzo efectivo inicial, ¿ya? Entonces, el esfuerzo efectivo inicial está acá, ¿ya? De la muestra, pero el esfuerzo de preconsolidación de esta muestra es menor a este esfuerzo, ¿ya? Por lo tanto, en la trayectoria del esfuerzo de preconsolidación es hacia arriba, ¿ya?
a través del índice de compresión, y a partir de ahí ocurre el índice de recompresión. En cambio, cuando el esfuerzo de preconsolidación es mayor al esfuerzo efectivo inicial, la pendiente que ocurre primero con el índice de compresión es hacia abajo, ¿ya? Hasta el valor del esfuerzo de preconsolidación de la muestra, y a partir de ahí ocurre la pendiente de índice de recompresión. De tal forma que estas ecuaciones y estos trayectos nos permiten calcular las variaciones de índice de vacíos para poder calcular el índice de vacíos en la otra profundidad. Estos es en el caso de suelos normalmente consolidados, cuando la muestra de suelo es normalmente consolidada. Cuando la muestra es sobreconsolidada, ¿ya? Cuando la muestra es sobreconsolidada, cuando el resultado del ensayo laboratorio es una muestra sobreconsolidada, se presentan los siguientes casos cuando se tiene que calcular esta calcular. Entonces, vaya. Entonces, el suelo parte de ser un suelo sobreconsolidado. Lo primero que ocurre en un suelo sobreconsolidado es el índice de recompresión, hasta su esfuerzo de preconsolidación, ¿ya? Entonces, cuando se trabaja con suelos sobreconsolidados y se quiere transportar, inferir los resultados del índice vacíos, lo primero que se tiene que hacer es este primer trayecto que es obligatorio en suelos sobreconsolidados. A partir de aquí ocurre la pendiente de compresión, del índice de compresión, a partir de la pendiente del índice de compresión hasta el esfuerzo de este otro tramo, ¿no? De la profundidad a la cual queremos calcular. Eso es para el inicio de un suelo sobreconsolidado y el cálculo de un suelo normalmente consolidado. El caso 7 es cuando el inicio del suelo es sobreconsolidado y al final es un suelo sobreconsolidado también. Entonces hay dos cálculos que se puede hacer aquí. Es cuando el esfuerzo de preconsolidación es mayor al esfuerzo de preconsolidación inicial. La muestra de suelo tiene este esfuerzo de preconsolidación y la muestra final tiene este otro esfuerzo de preconsolidación, mayor al inicial, ¿ya? Entonces, el primer trayecto de índice de recompresión es calculado hasta el esfuerzo de preconsolidación de la muestra del laboratorio, y a partir de ahí se trasladan los datos con la pendiente del índice de compresión hasta el valor del esfuerzo de preconsolidación inicial de la segunda profundidad. En este caso es mayor al esfuerzo de preconsolidación del dato, por lo tanto la recta va hacia este lado. Y luego que se tenga el dato hasta acá, se retorna
con el índice de compresión hasta el esfuerzo efectivo inicial de la profundidad dada. ¿Ya? Esto, esto es un poco diferente cuando el suelo es un suelo sobreconsolidado y pasa a ser sobreconsolidado, pero el esfuerzo de preconsolidación es menor al esfuerzo de preconsolidación inicial. En este caso ocurre primero la trayectoria de índice de compresión hasta el esfuerzo de efectivo de preconsolidación de la muestra. De ahí, con el índice de compresión, se va hasta el esfuerzo de preconsolidación de la segunda muestra, que es menor al esfuerzo de preconsolidación inicial, y a partir de ahí ocurre el índice de recompresión. ¿Ya? Como pueden ver, son diferentes gráficas las que se producen cuando se trata de un suelo consolidado y que se vaya a esfuerzos mayores. En esta otra etapa, en estos otros casos, es cuando el suelo es sobreconsolidado, hacer un suelo normalmente consolidado, pero con esfuerzos menores, ¿ya? En el caso número 9, ya vean que el suelo que se ha ensayado en el laboratorio tiene este esfuerzo efectivo inicial y este índice de vacío inicial, y lo primero que ocurre es la pendiente del índice de recompresión hasta su propio esfuerzo de preconsolidación. Y a partir de aquí ocurre la pendiente del índice de compresión hasta el valor del esfuerzo efectivo inicial, y es hacia arriba porque el esfuerzo es menor. El esfuerzo es menor al esfuerzo efectivo inicial que se tiene en la muestra. En estos últimos dos casos, ¿ya? En estos últimos dos casos, el suelo inicialmente es sobreconsolidado y pasa a ser un suelo sobreconsolidado, dependiendo si el esfuerzo de preconsolidación inicial es mayor al esfuerzo de preconsolidación de la muestra del punto al que queremos llegar. El esfuerzo de preconsolidación del punto que queremos llegar es mayor al esfuerzo de preconsolidación de la muestra o es menor al esfuerzo de preconsolidación. ¿Ya? Entonces, en este caso se obtienen tres trayectos. El primero es que ocurre con el índice de recompresión hasta el esfuerzo de preconsolidación de la muestra. A partir de ahí ocurre el índice de compresión entre el esfuerzo de preconsolidación de la muestra y el esfuerzo de preconsolidación del dato, y luego ocurre el índice de recompresión con los datos de la muestra, con los datos de la profundidad que queremos calcular. La misma idea es en este caso, solamente que al ser el esfuerzo efectivo de preconsolidación menor al esfuerzo de preconsolidación del dato, lo que ocurre es que la gráfica se va hacia arriba porque la pendiente de índice de compresión ocurre, y a partir de ahí se da el índice de recompresión. ¿Ya? ¿Para qué usamos estos trayectos? ¿Ya? ¿Cómo se utiliza estas gráficas que se tienen? ¿Ya? Estas gráficas es para calcular las variaciones de índice vacíos. En este caso, en el primer caso que vemos, ¿ya? El resultado que conocemos es el índice vacíos y el esfuerzo efectivo inicial, ¿ya? Y nuestro objetivo es hallar el índice vacíos, pero en esta profundidad, ¿ya? Para eso es que se calcula
si es que el suelo es normalmente consolidado o sobreconsolidado, qué valores tiene de esfuerzo efectivo inicial, qué valores tiene de esfuerzo de preconsolidación en estos puntos. Y a partir de aquí ya se calcula con la lógica de este valor es menor a este, por lo tanto aquí yo tengo que restar la variación de índice vacío. ¿Ya? El índice vacíos inicial que yo quiero obtener es 0.9 menos la variación de índice vacíos, ¿no? Y la variación de índice vacíos lo calculo mediante esta ecuación, ¿ya? Y despejo ese valor. En este caso, cuando el suelo es normalmente consolidado a un suelo sobreconsolidado, en este caso hay dos trayectos, hay dos variaciones de índice vacíos. Uno que ocurre con el índice de compresión y el segundo ocurre con el índice de recompresión. Por lo tanto, aquí el cálculo del índice de vacíos que me interesa es restar la variación de vacíos de 1 y luego sumar la variación de vacíos en 2. ¿Ya? Entonces, siguiendo esa lógica, se tiene que seguir esa ecuación. Por ejemplo, en este valor, en este dato de 0,9, para calcular el índice de vacíos inicial en esta profundidad, para este caso particular, se tuviera que calcular la variación de vacíos de este trayecto, la variación de vacíos de este trayecto y la variación de índice de vacíos de este trayecto. Pero para hallar el resultado final, a este valor se tiene que restar este valor, se tiene que restar este trayecto y este último tiene que ir a sumar, ¿ya? Porque está yendo hacia arriba, ¿ya? Entonces aquí es menos el índice vacíos, la variación del índice vacíos de este trayecto, menos la variación del índice de este trayecto, más este índice vacío. Por ejemplo, en este caso, la gráfica que hemos formado para transportar los resultados de índice vacíos versus esfuerzo efectivo es el cálculo de este índice, de esta variación de índice vacíos, la variación de esta variación de vacíos y la variación de este índice vacíos. Y el resultado va a ser el valor inicial que conocemos de 0,9 menos, ya este va a ir a restar, menos la variación de este índice vacíos, más esta variación y más esta variación. ¿Ya? Entonces la gráfica nos permite confirmar cuáles suman y cuáles restan. ¿Ya? Esta parte de las ecuaciones, ¿ya? Se las voy a subir ahora al Classroom para que puedan revisarlo y puedan tener presente al momento de trasladar, ¿ya?, los resultados del índice vacío. Puesto que es muy común tener un solo dato, ¿ya?, en un perfil de arcilla muy grande y se requiere trasladar los resultados de un punto conocido hacia otro punto conocido para poder utilizar las ecuaciones de asentamiento por consolidación. ¿Ya?
El control de asistencia está habilitado, por favor registren su asistencia. ¿Y hay alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? Si no hay dudas, hasta aquí quedaríamos. Hasta luego.